Aló, aló, Continuamos con el capítulo 4. capítulo 4. Entonces empieza así la escena ya en pleno movimiento. Vos estabas yendo a Lima, Sí. bueno, Sí, yendo a Lima, Perú, para de ahí ir para Pucallpa. Pucallpa. ¿Qué pasa en el camino? Bueno, este viaje había sido como yo me manejaba en ese momento, ¿no? Quizás ahora también, pero en ese momento estaba aún más desorganizada mi economía. Entonces, yo no tenía la plata para terminar ese viaje. Iba como haciendo el viaje me había prestado plata a un amigo y empiezo a dudar de llegar a la selva y empiezo a poner como excusa me sale, Usas. excusas, del dinero. Pero en realidad empezaba a tener miedo de llegar a ese lugar donde me habían dicho que, o sea, no me habían dicho, yo sentía que me iba a morir, eso que les contaba antes, ¿no? Como ir a la selva, hacer ceremonia, era muy fuerte. Yo ya había hecho ceremonias durante una época de mi vida bastante seguido, de ayahuasca, ¿no? Y de plantas maestras. Fue un camino que hice en su momento, que en este momento ya hace varios años que no, que sentí que no era mi camino más, por más que en esta vida paralela fui hasta una curandera que acompañaba, una maestra que guiaba estas ceremonias en la selva. Y, y bueno, hubo todo un proceso muy profundo. Marco me terminó prestando plata, enviando un giro, ¿cómo se Sí, dice? sí, sí, Bueno, sí. a donde Para que yo... pudiera llegar a la selva. Yo me acuerdo Claro, que vos me decías eso. por más que nos habían pasado esas cosas que acabamos de contar en el capítulo anterior, yo quería que llegaras a la selva, era tu objetivo, era como Sí. que quería ayudarte como Hasta tenías fuera. curiosidad, me decías, como tengo curiosidad, ¿qué ¿Qué pasa? va a ¿No? pasar? Como hace meses y meses venía conectando con esto de tu viaje, de tu vida pasada. En el último mes nos había tocado todo esto. Sabía que seguramente algo tenía que ver conmigo esto también. Sí. Entonces, Yo estaba dudando de hacerlo y vos me estabas invitando a que lo haga. Le pido a una hermana que me abra los registros para que me diga a ver si sí o si no, porque estaba a punto de cancelarlo. Y termina siendo que sí, que tenía que hacerlo y que yo me animo, pero hasta último momento todo el tiempo era, no tengo miedo, no, me parece que no, porque llego a Pucallpa y empiezo a buscar con quién hacerlo, pues no sabía ni siquiera con quién hacerlo. Y con quienes me habían pasado la información, ¿no? La recomendación, no llegaba con el dinero para poder pagar ese lugar. Hasta que, bueno, aparece una persona, un maestro, Shipibo, y me invita ahí a ir hasta la comunidad donde él estaba. Y en la comunidad no es que había un montón de personas, había solo otra chica que iba a hacer la ceremonia junto con nosotros, estaba la comunidad, no estaba él, estaba su tío, su sobrino, venía la familia de vez en cuando, que no estaban tampoco ahí todo el tiempo. Y empiezo a tener todo ese trayecto de días en donde hacíamos una ceremonia un día no, un día sí, un día no, baños floridos, bueno, otros tipos de ceremonia shipiba. Y empieza a bajar información, pero la verdad es que es un tema que quizás no quisiera abrirlo ahora demasiado porque no hay mucho tampoco eh, para abrir. No es que vino información de nuestra vida en ese no. momento, no vino un entendimiento de por qué yo había llegado ahí o qué mensaje, la verdad que no fue algo. Había un montón de gente que estaba esperando que a ver qué pasa. Me acuerdo que amigos me decían a ver, y no, la verdad que no es que no pasó, porque fue re fuerte y seguramente todavía no se terminó de desplegar por más que ya hace varios años de esto. Y termina de suceder todos los 7 días de la ceremonia y empiezo a volver. El viaje de vuelta, que ni siquiera lo tengo muy fresco, no me acuerdo mucho de lo que pasó, seguíamos hablándonos. Vuelvo a Argentina, Piensen que es un viaje largo, o sea, sí, desde Pucallpa hasta Lima tenés ¿cuántas horas? no sé, un Como día. un día entero, desde Lima hasta Cusco, De, otro sí, día, de ahí a y Bolivia, de Bolivia al norte de la frontera argentina. Fue un viaje larguísimo. son Y yo, una semana de sí, y viaje. yo quería ya estar allá. Y finalmente volví, me acuerdo que a los días nos encontramos, estábamos igual ahí todo el tiempo medio No había mucha de fricción porque armonía. estaba todavía todo esto que él era poliamoroso, que a mí me dolía, que lo sentía distante, que bueno, un montón de cosas. Y nos encontramos, me acuerdo que viniste a buscar la casa de mi mamá,
nos abrazamos, nos besamos, hubo un montón de ahí de amor y salimos a pasear y fuimos a comer. Y empezamos a vernos hasta que vos empezaste a estar, no me acuerdo cuál fue la primera vez que estuviste ya dentro. Estás hablando de algo, Contá, a porque ver. eh, hubo una vez, nos vimos veces contadas en esos tiempos, tampoco es que Yo vivía en el Delta, aparte, ¿no? Había todo un viaje para mí. vivíamos muy lejos, también lo de tu mamá era también medio lejos de Sí. mi casa. Y recuerdo que la primera y única vez que fui a visitarte en la isla en ese tiempo Me había olvidado. fue muy fuerte. Sí, Eh, ahí pasó algo importante, sí. sí, me acuerdo que, bueno, quienes hoy en día para mí son mis dos príncipes, mi príncipe y mi princesa, nuestros dos, Plutón y Kira, nuestros perros, que son prácticamente mis hijos. En ese momento me acuerdo que fui y ni los registré. Es como que tenía todo un velo en puesto, así como no podía percibir la realidad con amor. Eras re Y distante conmigo también, yo no muy puedo creer. distante. Me acuerdo de ir a tu casa en la isla y tener mucho Mm. rechazo ante La todo. tierra, el Sí, barro, no sé, la casa. Yo amaba donde vivía. Para mí era un palacio, una casa enorme donde hacía retiros, invitaba gente, ¿no? Venían 18 personas y se quedaban a dormir en el lugar. Era para mí magia mi casa, ¿no? Y él llegó con su mundo, ¿no? De este lugar perfecto donde vive en su casa, ¿no? Con los empleados que no hay nada fuera de lugar, que él no tiene que hacer nada para que eso suceda, ¿no? Que otras personas ordenan ese mundo y viviendo en San Isidro, ¿no? Una zona muy como residencial. Y bueno, de repente viene a mi casa, lo voy a buscar con la lancha que yo manejaba y llega a casa y él todo distante. Me acuerdo teníamos un video que yo te había hecho, vos con tu camisita, tu pelito cortito, ¿no? Ni un pelo de barba, estabas así todo prolijo. prolijísimo. Y yo te invito a mi casa en la selva, era como una cosa así, porque la isla es como la selva. Y bueno, y yo notaba tu incomodidad de vivir, de estar, te quedaste creo que 2 días Ujú. en casa, y yo notaba tu incomodidad, como era como... Y te terminaste yendo de medios peleados, me acuerdo, ¿te Ujú. acordás que después, bueno, fue así, esas peleas dramáticas que teníamos en ese entonces, Sí. en donde yo me Sí. sentí incómodo, vos te sentías incómodo, te querías quedar, pero al mismo tiempo no, era tremendo. Mm. Y no, seguíamos sin tener relaciones sexuales a través de la fusión y penetración. Esa fue la primera vez. No, no hubo otro segundo encuentro en la isla, que ahí fue donde hicimos la ceremonia de... Ah, ok, esa, pensé que era la misma Me vez. parece que no es la misma. No, Bueno, ahí nos peleamos y te fuiste. Yo no quería que te fueras, me ah, acuerdo. Y me sí, fui al muelle, me acuerdo, esperando a la lancha y estaba a la solo lancha ahí, colectiva. la lancha colectiva que pasaba y nada, Sí, bueno, era muy dramático muy todo, muy dramático. dramático, muy dramático. Y no sé qué pasa, la verdad, días, semanas, y tenemos una segunda visita de Marco a la isla, y en esa fue más armónica. Ujú. No sé, muy lindo. Hicimos una ceremonia, me acuerdo que nos conectamos y vos fue fuertísimo. Yo te vi a vos ahí como el hombre y vos me viste a mí como la shipiba, ¿no? Ujú. Que yo era flaquita, chiquitita de Chiquitita. cuerpo. Y vos me veías y yo te vi y fue como, además, fue creo que la primera ceremonia más consciente, por más que allá en el refugio también habíamos tenido, fue como algo más Ujú. consciente, que vos estabas como, ¿no? Te llamaba la atención haber vivenciado eso. Y esa fue la primera vez que tuvimos sexo a través de penetración y yo casi que no la cuento. Quiero que sepan esto, porque sí hubo penetración, pero fue muy incómodo para los dos, rarísimo, o sea, no quiero llegar a intimidades para compartirles, pero fue muy corto, incómodo, doloroso. Al día siguiente o al ratito, vos me contás que habías estado con una persona y yo me acuerdo que me enojé porque era como, ¿cómo no me contás esto? Porque yo recibo esta energía, yo tengo que tomar la decisión de si quiero o no quiero. Y bueno, empezamos ahí, qué es lo que es verdad, qué no es verdad, vos me discutías, ¿no? Poliamor, no, la energía, todo eso se Incómodo. mostró de vuelta nuestra diferencia en ese sentido, en nuestra sensibilidad, y fue como, bueno, de vuelta a chocarnos contra esa pared, contra Sí. ese muro,
y darnos cuenta de por qué tampoco habíamos estado haciendo el amor. Sí. Como Había algo le que, preguntábamos a los guías qué pasa, por qué no se da, o qué es lo que está bien, está mal que lo hagamos, y en realidad no estaba el campo energético disponible para no, hacerlo. no, Y esto es, nosotros nos tomamos el tiempo para contar esto como parte de nuestra historia, porque también es nuestro servicio, nos dedicamos a la sexualidad sagrada, a la exacto. vincularidad, y muchas veces las personas se romantiza mucho el vínculo de las llamas gemelas y por más que haya mucha energía sexual disponible cuando dos llamas se encuentran, eso no significa que la sexualidad va a ser como en las películas o como se supone que tiene que ser, como nos contaron. La sexualidad va a ser un reflejo de nuestro cordón vincular, del sacro, de nuestros patrones emocionales y lo que está disponible en ese momento, Sí, ¿no? igual es diferente para cada llama, como no es siempre igual, porque pareciera que ahora decimos, bueno, esto es así, y yo conozco llamas que tampoco estaban armonizadas, sin embargo tuvieron un sexo maravilloso. Mm. Entonces, para cada uno es particular. Ya vamos a llegar a esos momentos, ¿no? Y a lo que es hoy es completamente diferente nuestra forma de vincularnos sexualmente. Pero bueno, para que tomen idea, ¿no? Ahí se mostró. Algo no entraba, porque está casi literalmente sucedió de esa manera, ¿no? Entonces era como una energía queriendo y no encastraba, no encastraba, no había algo que chocaba y decía no. Y bueno, después de eso pasó que te vinculaste sexualmente con otra persona que habías acabado de conocer. Y me acuerdo que fue eso, yo me acuerdo estaba haciendo una terapia, había ido a hacer respiración holotrópica, que es algo que yo ya vengo haciendo hace años. O sea, estaba en un grupo de gente, esto no estaba en mi casa sola, y vos me lo contás, ¿no? Por teléfono. Me contás que había estado con una persona que tu amigo, tu hermano te había presentado el día anterior y para mí eso fue como que recién conoces a una persona y te estás vinculando ya sexualmente. Y ahí creo que me cayó la ficha. No es que solamente eras poliamoroso. Vos te podías vincular de esa manera sin tener una conexión con la persona, sin que sepas ni por qué te estabas vinculando con esa persona, solo porque daba. Y yo dije, yo con esto no quiero vincularme, yo no quiero que esta energía entre a mí. Por más que yo lo amo, por más que siento que acá hay algo muy importante. Yo no sabía que era mi llama todavía, no sabía ni qué significaba había una llama, pero sí sabía que me pasaba algo muy profundo con él. Sabíamos que había unas vidas pasadas, había un montón de conexión que nos traía, pero aún así yo no podía vincularme de esa manera. Me acuerdo que el facilitador me invitó a su casa porque yo ni quería volver a mi casa, estaba movilizadísima y y bueno, muy amablemente me llevó a su casa, yo dormí en una habitación separada, pude hablar un montón con él, él era una persona poliamorosa, me acuerdo también y me contaba sus historias, fue muy, muy loco. Y bueno, volví a mi casa a la isla y empezó el proceso de separación. El proceso de separación que nunca terminó siendo completo de separación, porque, como sabemos, hay mucha información de las fases, ¿no? Los estadios que atraviesa una llama gemela, que el primero es la luna de miel, que ya contamos, cuando nos conocimos virtualmente y nos enamoramos, nos encontramos en Córdoba en el retiro de Tantra, fuimos al refugio. Entonces eso fue la primera parte de luna de miel. Y todo lo que vino después empezó a ser ya el despertar de tu ser, ¿no? Evitativo, y empezó a sucederse este tiempo de distancia donde yo empecé a llorar, a sentir un dolor, una no comprensión de lo que sucedía, de por qué él estaba así. Pero seguíamos hablando, te mandaba mensajes, Sí. vos con esta persona con la que tuviste sexo, te empezaste a vincular, como a verla de vez en cuando, y a veces yo lo llamaba, y él me decía, no puedo hablar en este momento, y yo le decía, ¿estás con ella? Sí, la estoy llevando a comer. Me acuerdo que para mí era como, ¿qué? Vos me hablás con una liviandad de que estabas con otra persona, y yo estaba con mi corazón que no podía entender cómo puede ser que estuvieras de esa forma vinculándote y no entendiendo el dolor que yo tenía, porque Claro. sentía que vos no podías comprenderlo. No, es como que no podía empatizar con vos. Y ese era el bloqueo más grande en realidad, porque yo podría haber sido poliamoroso y empatizar con vos y ser más cuidadoso, pero no, pero tenía, o sea, yo estaba viviendo mi propio mundo al mismo tiempo. Como que yo estaba viendo mi propia carencia, mi propia soledad, mi propia necesidad, y cada vez sentía que me iba más y más y más y más y más, y cuanto más abajo estaba,
más desesperado estaba y más necesitaba Y compartir más y querías como llenar el llenar. espacio, llenar el espacio. Y por supuesto, esto quiero también tomarme un momento para decir que todo el respeto hacia todas las personas que yo voy nombrando, porque tal vez alguna vea alguno de estos videos también y se siente tocada. Eh, claro que en ese momento traté de hacer todo con la mejor intención, siempre fue así, por más que no me daba cuenta del impacto energético y de la irresponsabilidad emocional que yo cargaba conmigo. Pero yo estaba como en mi conciencia, yo estaba haciendo lo que me hacía bien a mí. Y al no darme cuenta del impacto que tenía alrededor mío, no cambiaba mi forma de vincular, no cambiaba mis actitudes, ni hacía una labor emocional. Entonces, fue una persona que duró muy poquito tiempo la conexión, pero que sucedió así rápido en un momento donde yo ya estaba muy frustrado con la universidad, muy cansado, no tenía ya actividades que me trajeran un placer o un beneficio espiritual. Ya había casi que dejado la universidad. Vos estabas ahí queriendo vincularte conmigo, pero yo no sabía hacia dónde llevaba nuestro vínculo, por más que habíamos vivido todo lo que habíamos vivido, como que nuestros estilos de vida eran incompatibles, era muy difícil. Y yo en esa búsqueda del amor, porque quería amor, quería que me amen, pero no me daba cuenta que la persona que más me amaba estaba ahí esperando a que yo me abriera a su amor. Pero no, era tan intenso que yo me cerraba y buscaba algo más liviano, más suave. Entonces, en ese tiempo donde yo me empecé a vincular con esa persona, fue ese día, o sea, fue casi, creo que la, esa vez que yo te dije que había estado con esa persona, que vos fuiste al taller de respiración, que vos me dijiste, ya está, como que con esto yo no puedo más, no me hables, no voy a vincularme así con vos, y pusiste el primer límite así sano, Sí, dejé de que seguirte en las redes, como no quería saber nada, porque hasta ese momento veía a ver qué subías en la historia, ¿no? Como no quería saber de vos, quería tomar una distancia porque dolía y no sí, entendía, ¿no? sí, por suerte la tomaste y por suerte pusiste ese límite, porque yo estaba como en un barco que estaba como hundiéndose. Y yo quería que vos estuvieras en ese barco. Pero hubo momentos donde, viste, no, yo ya me voy en mi canoa porque este barco se está por colapsar. Y, y vos te saliste de mi barquito y yo exploré ese camino hasta el fondo del abismo por mi cuenta, que era la forma en que tenía que hacerlo. Entonces, vos te fuiste y yo seguí insistiendo en esa forma de vida, en ese vínculo, en en toda esa constelación que me estaba atravesando hasta ese momento. Y en ese tiempo nos encontrábamos de vez en De vez en cuando cuando. en un lugar que es un restaurante hindú, muy hermoso, que es al aire libre, con flores. Era muy particular, porque yo lo veo y es como si estuviera viendo una serie, ¿no? Una serie de romántica o comedia romántica que se encuentran a charlar en un lugar. Porque esos eran los encuentros. Como yo vivía en la isla y él ya no quería ir a la isla, ni yo podía ir a su casa, y era tan raro el vínculo, porque ya no estábamos juntos, pero de vez en cuando nos encontramos. Yo ni me acuerdo bien qué es lo que hablamos para llegar al punto de decir, nos vemos, ¿para qué? Y él tenía una visión de esos encuentros y yo otra, porque a mí había una posibilidad de, ay, ¿no? Siempre había una esperanza de que en realidad algo iba a pasar y él se iba a enamorar de mí de verdad y como, y al mismo tiempo vos me amabas, ¿no? Como nos encontramos y era magnetismo. Magnetismo O sea, puro. estábamos sentados en un restaurante público y estábamos como, nos queríamos comer. Y a veces era solo besos, abrazos siempre, comer algo rico y que me acompañes al puerto donde yo tenía mi lancha y me iba a mi casa, ¿no? Era extraño. Después por ahí de nuevo pasaban cosas, yo sentía que él ni me hablaba, me enojaba porque no me hablaba, pero no teníamos un vínculo, pero yo esperaba que él estuviera con ganas de verme, porque yo todo el tiempo tenía ganas de verlo, ¿no?
Y a mí me encantaba encontrarme con vos. Era como, por más que no sabíamos muchas veces qué íbamos a hacer, de qué íbamos a hablar, Pero porque siempre hablábamos un un montón, montón, era ¿no? súper 3 horas. entretenido, sí. Y para mí, realmente, en ese momento lo era, pero hoy lo digo con más conciencia, era como un faro de luz en el medio de una semana de toda monotonía. Y me encantaba, era como ir era en- ir a encontrarme con la novedad, pero desde un lugar como hermoso, porque yo estaba acostumbrado a perseguir la novedad, a buscar a gente nueva con las cuales vincularme, cursos nuevos, cosas nuevas, porque ya estaba muy insatisfecho conmigo. Pero con vos era como, voy a encontrarme con ella y va a pasar algo hermoso seguro, no sé qué vamos a hablar, pero me encanta, me encanta. Sí. Y bueno, Hasta entonces, ese punto donde dijimos, bueno, basta, ya está, no, quiero ir yo porque ok. hay una parte importante que viene ahora, ¿no? Que es el reconocimiento de que somos llamas. No sé si te das cuenta Ah, que no, pero me acerqué. Eh, yo quiero contar un poquito ese tiempo porque para mí fue loquísimo. Y yo tengo, no sé si le pasa a todo el mundo, creo que no, que a mí se me van borrando las cosas, ¿no? Bueno, eso sí, sé que no le pasa a todo el mundo. Entonces tengo como una visión de lo que pasó muy extraña, ¿no? Como en ese tiempo yo era feliz porque también seguía dando mis retiros y formaciones de tantra, viviendo en la isla, amando todo ese mundo, pero paralelamente tenía el corazón roto, ¿no? No entendía qué pasaba con esto. Y antes de que cuente que fuimos llamas, ¿vos querés contar algo? ¿eso fue antes o después de la noche oscura? Que te diste cuenta que éramos llamas. Ahí, paralelamente, Ok. sí, era ahí. Entonces cuento yo lo Bueno, primero. dale, contalo Sí. vos. Y vos contás la parte de la noche oscura. Entonces, tiempo esto que yo les decía, ¿no? No entender, seguir hablando, esperando que él quiera hablar conmigo, enojarme porque no me hablaba, él no tenía ganas, ¿no? Que yo después, cuando empezamos cuando ya estuvimos juntos y empezamos a contar la primera vez nuestra historia, es esto que yo me daba cuenta de, él cero, como estaba en otra, ¿no? Y yo creía que no, que él algo le pasaba siempre, ¿no? Como ahí me daba cuenta, mira el nivel de fantasía que yo tenía. Y en todo ese tiempo que yo lloraba, la pasaba muy mal, en un momento, una hermana que había estado en el retiro, donde nos encontramos físicamente, que yo daba la formación, y que, no contamos ese detalle, un día que estábamos en ese retiro, en el almuerzo, estábamos sentados al lado uno del otro, y ella nos dijo, ustedes son llamas, yo a ustedes los veo, la mitad la cara de uno, la mitad la cara del otro, nos dijo. Y nosotros decimos, yo me acuerdo que en ese momento decía, ay, no, como, porque no quería que vos te espantes, pero tampoco yo para mí era un concepto que le daba espacio a eso, ¿no? Bueno, esa misma hermana, una hermanita que también tiene su historia de llamas gemelas y que está en distanciamiento ya hace mucho tiempo con su complemento, me manda un video donde hablan de las llamas gemelas. El hombre que me lo envió el video, el hombre que está en el video hablando de las llamas, es español, es conocido, tiene muchos seguidores y habla mucho sobre los estadios de las llamas. ¿Vos te acordás cómo se llama? Después, si me acuerdo, se los digo. Igual no importa, porque siempre me preguntan y siento que esperan que ese video les mueva algo en particular. Y no, fue un montón de circunstancias que se dieron energéticas para que ese video, que contaba las fases de las llamas, ¿no? Yo lo escuché y me puse a llorar, ¿sí? No era la historia en sí, pero era parte de la historia porque yo decía, está hablando de mí, está hablando de mí. Yo sentía que no solamente estaba dando, me estaba dando una comprensión con respecto a nuestra historia, estaba dando un marco teórico de alguna manera a mi vida, a poder entenderme a mí y las cosas que me habían pasado. Fue muy fuerte. Yo se los cuento y no sé si llega a sentirse la magnitud, porque ese momento fue un salto cuántico, literal. Mi frecuencia subió. Y de estar llorando, yo de repente entendí todo, me amé, y yo sé que parece algo como muy New Age, pero les juro que fue así y que se materializó. Porque yo en ese momento dije, claro, empecé a entender todo, claro, yo
amo tanto al otro, ¿no? El otro, el espejo del otro, el estar al servicio, el sentirme ya en vínculo con vos. Yo de repente ya no sentía el dolor que sentía antes. Sentía que yo ya estaba en relación con él. Él no sabía, pero yo ya lo sabía. Por eso cuando hablamos del tiempo que estamos juntos, yo quiero decir que hace 4 años que estamos juntos, porque Claro. para mí todo ese tiempo que acabamos de mencionarle hasta este momento, el viaje, ese tiempo de distancia donde nos veíamos de vez en cuando, todo eso está incluido. Hubo un momento donde dijimos, vamos a estar juntos, no nos separamos más y hubo compromiso, él ya no fue poliamoroso y demás, que ya vamos a llegar. Pero en este momento yo ya sentía que estaba en pareja con él, pero esta vez no tenía miedo, tenía una confianza de eso que estaba sucediendo y había entendido que para amarlo a él me tenía que amar a mí. Y eso caló muy fuerte. Empecé a hacer gimnasia, entrenarme a mí, en la isla vivía, ¿no? Me empecé a entrenar a mí todos los días, pero todos los días, sin falta. Empecé a hacer un cambio en mi alimentación enorme. Empecé a sentirme amada. Me acuerdo que entrenaba y escuchaba podcasts de llamas gemelas, de amor, no sé, de muchas cosas conectadas a lo consciente. Y mi frecuencia subía, subía y yo estaba enamorada del mundo. Las personas me venían y decían, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Y yo estaba brillando, brillaba de amor, estaba enamorada de mí. Me miraba al espejo y literalmente era como, te amo, era como, qué linda que sos. Como que sentía un amor, un deseo por todo que vivía plena. Bueno, yo seguía haciendo las cosas felices, pero no se lo contaba a él. Se lo conté como 1 mes y medio o 2 meses después, porque me acuerdo que yo tenía miedo de contártelo y de que vos me pincharas el globo. Yo me sentía tan espléndida que no quería contártelo. No sabía si tenía que contártelo. Y además, bueno, estaba en ese momento que muchas divinas estuvieron seguramente y están, que es escuchar un montón de videos de lo que pasa a la llama gemela, qué le pasa al divino masculino, con un montón de cosas que en un momento fue basta, ¿no? Pero en ese momento estaba en eso, escuchaba un montón de información, hablaba con mi amiga, esta hermana que también estaba en ese proceso de llamas, nos acompañábamos, hasta que en un momento te lo dije. Sí. Pero para que llegara ese momento yo también tenía que pasar por mi proceso y durante ese tiempo en el que vos me pusiste ese límite, no me lo pusiste solo a mí, lo pusiste, fue un límite que definió tu propia energía y la energía de nuestro vínculo. Yo estuve recorriendo el espejo inverso desde ese momento en el que nos separamos o nos distanciamos más formalmente, porque vos hubo hasta momentos en donde me bloqueabas en las redes, nos paramos de hablar por semanas, hubo un momento que por 1 mes creo que no Sí, hablamos, creo que eso fue el fue más lo más. largo, y que fue más o menos durante ese tiempo. Yo dije, tengo que empezar a trabajar porque ya no quería vivir más en lo de mis papás. No, ya tenía 23 años, creo, sí, No, 24. 24, 23 nos O conocimos. sea, ya tenía 24 años, ya tenía un título universitario, ya tenía casi otro. No tenía como mucho horizonte y no podía seguir teniendo la misma vida de universitario que tenía hasta ese entonces. Y dije, bueno, voy a empezar y busqué un trabajo y encontré uno en una escuela secundaria. Mm. Tiempo parcial, una materia que era lo mismo que había estudiado en la universidad, En la en primera la primera carrera. carrera, Relaciones Internacionales. Y bueno, dije, bueno, esto es 2 días por semana tengo que ir, mediodía es muy poquito, yo puedo con esto. Pero desde el momento en el que vos te fuiste, o de alguna forma Tomé más tomaste distancia. distancia y yo continué insistiendo en ese vínculo y en esa forma y en esa cosmovisión, mi barco de verdad se empezó a hundir, a hundir, a hundir, a hundir. Recuerdo que no me sentía muy solo ya, no tenía amigos, no sabía qué hacer, para dónde estaba yendo. El trabajo este que había encontrado no me gustaba nada, nada, nada. No podía ni siquiera preparar las clases. Me acuerdo que tenía que hacer presentaciones de PowerPoint, y en vez de hacerlas y estudiar el material, me quedaba mirando videos
digamos, si tenía que hablar de África, veía videos de gente africana cantando y bailando y tocando los instrumentos y quería irme, quería irme, quería explorar el mundo, pero ya al mismo tiempo no podía. Estaba en un callejón sin salida hasta que llegué al fondo, fondo, fondo del abismo. Y Oscura, la noche oscura del alma. ahí es donde termina este capítulo y les agradecemos por estar acá, escuchándonos, compartiendo esta historia hermosa. Sí, en el próximo capítulo ya compartiremos cómo te conté que eras mi llama gemela y cómo se fue perfilando después de unos meses el proceso, el viaje a Capilla, en donde yo empiezo a sentir que todo mi servicio cambiaba. Eso es el adelanto. El adelanto. Bueno, Hermandad, gracias, gracias, mi amor. Te amo. Gracias a Hermandad y a familia por escucharnos, recibirnos y nos entretejemos. Recibimos comentarios, recibimos preguntas que nos quieran hacer. Estamos queriendo crear la comunidad acá en YouTube para que podamos abrir profundidad, ¿sí? Empezar a ser más vivos y conectarnos con ustedes. Así que los recibimos también, que nos cuenten sus historias, nos encanta. Gracias, gracias, gracias.